Bueno, muy buenas tardes. A ver qué tal, que se me escuche, se me vea bien. Ay, bueno, parece que todo funciona correcto. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Soy Javier González, estudiante de Logosofía, vivo en Barcelona y os doy la bienvenida a este webinar. Bueno, para los que antes no oyeron hablar de Logosofía, os daré unas pinceladas de quiénes somos. La Fundación Logosófica es una entidad sin ánimo de lucro presente en varios países y que este año cumple su 90 aniversario. Sigue una pedagogía que nos enseña a conocernos a nosotros mismos, haciendo hincapié en nuestra parte interna, ¿no? La que no se ve con los ojos físicos. Y nos da elementos para vivir con más serenidad, más libertad, más control de nuestra vida y, bueno, en fin, ser más felices al fin y al cabo, ¿no? Que es lo que quiere todo el mundo, mediante la aplicación de un método que permite realizar un proceso de evolución consciente. Dicho método proporciona conocimientos que permiten identificar y hasta eliminar, ¿no? Atenuando la mayor causa de nuestros males, que muchas veces está dentro de uno mismo, ¿no? Hoy voy a hablaros, como no podía ser de otra manera, sobre varios conceptos que van en esa dirección que comentaba antes, que es el de conducirse mejor en la vida. Os sugiero que tengáis a mano un papel o para tomar alguna nota, porque la intención es que os podáis llevar algún elemento útil, ¿no? a casa después de escucharla, que no sea escucharlo y luego volvemos a nuestras rutinas diarias. Muy bien, todos habéis visto la invitación a través de la cual os habéis inscrito, ¿no? Transformar tu vida cambiando los pensamientos. Transformar nuestra vida. Cuando leemos eso de transformar nuestra vida, ¿en qué pensamos? Quizás en que, no sé, nos toque la lotería o que cambiar de un trabajo por otro mucho mejor, o, pues, yo qué sé, casarme, tener hijos o irnos a vivir a otro país. Puede que pensemos en cambios así que den un giro grande a nuestra vida, ¿no? A la dirección de nuestra vida. Pero si lo pensamos un poco, esos cambios de hecho afectan solo a nuestra parte material, a lo que nos rodea, ¿no? Porque como seres humanos, ¿en qué voy cambiando yo a mejor? En muchas ocasiones suceden cambios en mi vida, pero de hecho seguimos comportándonos pues, básicamente igual, ¿no? Con los mismos pensamientos, cometiendo los mismos aciertos y los mismos errores, así grosso modo. Cuando hablo de transformar mi vida, me estoy refiriendo a cambiar algo en mi parte interna, ¿no? Que es el origen de todo lo que luego estará en el externo a mí, ¿no? En Logosofía estoy aprendiendo de que la vida se puede cambiar cada día, en mis actos cotidianos, ¿no? Cuando logro cambiar un simple pensamiento por otro mejor de manera consciente, porque eso cambia el momento de mi presente, ¿no? Y por lo tanto cambia mi futuro también. No necesito esperar el gran momento en que algo ocurra, sino intentar ir poco a poco debilitando y cambiando ciertas características que yo tengo y que van contra mi armonía interna, ¿no? Contra mi felicidad. Me boicoteo a mí mismo a veces, ¿no? Y por lo tanto también perjudica a los que me rodean, ¿no? Que son la gente que yo quiero. Pero cuando digo cambiar de manera consciente un pensamiento, ¿a qué me estoy refiriendo? Estar consciente no solo es estar despierto físicamente, ¿no? Sino también estarlo psicológicamente. Es decir, con atención en lo que observo, con reflexión, con la facultad de pensar activa. Hacer algo conscientemente implica saber por qué lo hago, para qué lo quiero, qué consecuencias tienen mis actos, qué repercusión tendrá para mi vida futura esto que estoy haciendo ahora. ¿Pensamos? Lo que acabo de relatar de cómo cambia mi vida al momento, cambiando un pensamiento, es para mí una realidad incuestionable, porque lo he vivido en diferentes ocasiones y he comprobado
cómo he podido cambiar mi realidad, de hecho, mi vida en un momento consciente, puntual, ¿no? Luego les comentaré alguna experiencia al respecto. Y bien, quizás tras esta introducción podemos hacernos varias preguntas, ¿no? La primera podría ser, por ejemplo, ¿cómo puedo yo mejorar mi vida? ¿Cuándo cambia realmente la vida? ¿Cuándo cambia? ¿De dónde sacar los estímulos, la fuerza para cambiar la vida? Bien, en el libro Introducción al conocimiento logosófico podemos leer: la vida cambia cuando se empieza a dominar la propia mente, a conocer los pensamientos, a saberlos usar y disponer de ellos para cada actividad. De esta manera, al sentirse uno dueño de la mente, ya encuentra gran estímulo y muchos más encontrará aún conforme vaya aprendiendo a usar los demás pensamientos que le auxiliarán en cada circunstancia. Algo que se estimula mucho en logosofía es que nos hagamos preguntas, sobre todo, sobre todas las cosas que estudiamos, sobre lo que observamos, sobre lo que pensamos, sobre lo que vivimos, que nos interrogamos mucho, ¿no? Porque no hay cómo hacerse preguntas para encontrar respuestas, ¿verdad? Y eso me hice con este texto. Me pregunté, ¿yo domino mi propia mente? ¿La conozco? ¿Me siento dueño de ella, de mi mente? ¿Qué son los pensamientos? ¿Conozco los que tengo? ¿Sé cómo puedo cambiar los que no me gustan? ¿Cómo será mi vida si no domino mi propia mente? Vale, he dicho que la vida puede ser cambiada cada día, de poco a poco, pero ¿cómo lo hago? ¿No debe ser un gran estímulo saber que tenemos esa posibilidad en nuestras manos? Bien, ahora con todos vosotros voy a compartir una experiencia que tuve hace bastantes años, a modo de ejemplo de cómo aparté de mi mente un pensamiento que me hacía mal. Estábamos en el Reino Unido, mi mujer, yo y mi hija mayor ahora, en aquellos tiempos mi hijita pequeña, haciendo turismo. Y estábamos nada, pues los tres callejeando por Manchester, que es como nos gusta a nosotros hacer turismo, es callejear, ver cosas nuevas. Y mi mujer me dijo, anda, mira, un Primark, ¿vamos? Y yo le dije, bueno, vamos. Primark es una tienda una tienda de ropa, así multinacional. En aquella época en España no se conocía para nada, realmente era una novedad para nosotros, ¿no? Y en Reino Unido sí que había muchos Primark de estos. Ahora hay por todos sitios, me parece. Bien, yo le había dicho a mi mujer muy rápido que, vale, vamos, pero esa aparente buena voluntad que mostraba con ella no era lo mismo dentro de mí. Empezaron a aparecer rápidamente una serie de vocecitas en mi mente que me decían, pero otra vez al Primark. Hemos ido a todos los Primark de todas las ciudades que hemos estado. Y además es literal eso. Íbamos a una ciudad y había un Primark y allí teníamos que ir, ¿no? Era como un punto fijo. ¿No sería mejor seguir callejeando por la calle, que estar al aire libre, que no ir otra vez a un Primark? Todo esto dentro de mi mente. Yo, no, pues que se vaya tal Primark, que me quedo con mi niña para aquí callejeando y luego nos juntamos. Es que al final siempre hay que hacer lo que diga ella, es que no puede ser. Bueno, una serie de pensamientos se fueron congregando en mi mente de manera muy rápida y empezaron a crear como una tormenta interna. No sé si alguna vez les ha pasado alguna cosa similar, ¿no? ¿Cómo creen que me encontraba yo? Internamente me estaba empezando a enfadar y externamente mi cara empezaba a ser un poema, ¿no? O un drama. Hasta que en un momento pude parar ese círculo vicioso que estaba formándose en mi mente y recordé lo que había estudiado sobre los pensamientos aquí en Logosofía, ¿no? Me dije, para allá, para allá.
es un pensamiento que solo te está enfadando. No tiene otro cometido que enfadarte. En fin, empecé a aplicar el método logosófico y pude despejar esa tormenta mental y continuar mi día más feliz, incluso mucho más de lo que estaba, ¿no? Este método es en lo que compartiré más tarde con vosotros, de forma muy sintética, eso sí. Pero antes, querría hablar del principal concepto que necesitaba conocer para tener ese resultado feliz en mi experiencia, ¿no? Que es el concepto de pensamiento. ¿Cómo definir eso intangible que llamamos pensamiento? Para mí, antes de estudiar logosofía, pues un pensamiento era esas vocecitas que oyes dentro tuyo, ¿no? En tu mente, que te dicen, bueno, eso está bien, eso no está bien, haz esto o no lo hagas, me gustaría tal cosa, tengo ganas de estudiar o no tengo ganas de estudiar, ¿no? Era una parte de mí, de cómo era yo, ¿no? De cómo me definía. Y por supuesto eran míos, ¿no? Porque los tenía dentro de mí. Yo los dominaba porque son míos, ¿no? Pues no por otra cosa. Por lo menos eso creía, porque de vez en cuando la realidad me indicaba que parecía que yo no los dominaba, ¿no? Yo no me podía explicar cómo en tantas ocasiones actuaba de una manera que yo no quería actuar así. ¿Les ha pasado eso de proponerse algo firmemente y luego no lo hacen? ¿O hacen otra cosa? ¿Por qué pasará eso? Me pregunto, ¿realmente conozco todos los pensamientos que tengo? ¿O conocemos todos los pensamientos que tenemos? ¿Tenemos todos los pensamientos que creemos tener? ¿O alguno está de más? Sobre los pensamientos, Logosofía afirma que son entidades psicológicas que se generan en la mente humana, donde se desarrollan y aún alcanzan vida propia. Enseña a conocerlos, identificarlos, seleccionarlos y utilizarlos con lucidez y acierto. Nadie atribuyó jamás vida propia a los pensamientos, ni declaró que pudieran reproducirse ni tener actividades dependientes e independientes de la voluntad del hombre. Vida propia. Y algunos son independientes de mi voluntad. ¿Tengo entonces pensamientos que mi voluntad no controla para nada? ¿Y quién los controla entonces? Esto es serio, ¿no? Pero yo puedo comprobar eso. ¿Cómo puedo comprobar yo eso? Bien, si tengo la observación activa, lo puedo comprobar en mi día a día, en cualquier momento. Cuando, por ejemplo, tengo un propósito de caminar cada día para hacer ejercicio, pero, por ejemplo, para ir al trabajo. Voy al trabajo andando, paso al lado del tranvía o de autobús y lo agarro. Ostras, realmente no estaba cansado, pero ¿qué me impulsó a cogerlo? ¿Lo decidí yo conscientemente que quería coger el transporte público? Algo similar puede ocurrir cuando me propongo comer más sano, hacer dieta, o me propongo ser menos impulsivo, o más ordenado, o más cariñoso. Pero en un momento no cumplo con ese propósito. ¿Por qué? Pues no sé, simplemente pasó. Esos propósitos que me hago son pensamientos que yo coloco en mi mente, ¿no? Con una intención positiva, concreta, ¿no? Pero luego son atacados, son desplazados por otros que no sabes bien de dónde han salido. Pero que si te paras a pensar, ya les conoces de otras veces que han venido a visitarte, ¿no? Son viejos conocidos de uno, que de tanto en tanto aparecen para sabotear tus buenos propósitos. ¿Y qué se pone a esos propósitos buenos qué se pone a esos propósitos buenos que yo me hago, ¿no? ¿No me gustaría no tenerlos? Los boicoteadores. Esos pensamientos independientes de mi voluntad pueden hacernos pasar malos momentos a lo largo de nuestra vida. Pero el problema grande surge cuando esos pensamientos autónomos
aparecen a la hora de tomar decisiones trascendentes para mi vida, decisiones importantes. Ahí sí que es un problema gordo. A lo mejor cabe preguntarse, ¿qué situaciones en mi vida son poco trascendentes y cuáles son muy trascendentes? Bueno, debería preguntarme qué aporta valor a mi vida y qué realmente no. ¿Qué cosa es pasajera y circunstancial? ¿Cuántas veces pensamientos que no controlo comprometen eso que yo más quiero para mi vida, ¿no? Como mi familia, por ejemplo, a una amistad, el deseo a lo mejor de ser mejor o de aprender de mis errores. En el libro Logosofía, Ciencia y Método, del que antes hemos leído un trocito, se explica un método para cambiar pensamientos, de una manera muy amplia, ¿no? Porque hay un montón de pensamientos diferentes, como pueden imaginar, ¿no? Y yo lo explicaré de una manera muy sintética, centrada un poco en la experiencia que yo viví. Perdón. Pues dice el método que primero hay que conocerlos, ¿no? Ok. Puedo empezar a ver que tengo pensamientos actuando. Antes no me había parado a pensar que tras todo lo que hago, o todo lo que digo, todo lo que pienso, tras todo hay un pensamiento. Es de los primeros conceptos que empezamos a estudiar cuando entramos en logosofía, ¿no? Saber sobre esa realidad de los pensamientos y trabajar la observación interna para saber cuáles tenemos en cada momento, ¿no? Y empezar a poner un poco de orden en nuestra mente. La verdad es que al principio puede costar un poco de ver con claridad, pero a medida que lo vamos haciendo, va resultando cada vez más sencillo. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, les voy a proponer un pequeño ejercicio. Todos estamos aquí conectados por un pensamiento que nos ha impulsado a conectarnos, o por varios, ¿no? Pero suele haber uno principal que guía la acción. Os pido que penséis un momento y anotéis cómo llamaríais a ese pensamiento que os ha llevado a conectaros. ¿Cómo lo llamaríais? Podéis apuntarlo. A lo mejor se puede llamar pensamiento de curiosidad, pensamiento de querer saber más, o de amistad. Ustedes mismos, ¿no? Las primeras veces a lo mejor puede costar un poquito sacar un nombre, ¿no? Cada uno debe pensar para sí, usar sus propias palabras. Aprovechando el ejercicio, también podemos anotar algunos de esos pensamientos boicoteadores desde dentro de nuestros propósitos, ¿no? Estos que a veces nos hacen actuar mal, o que nos boicotea a nosotros mismos, que nos dificulta cumplir con algún propósito que nos hicimos. ¿Cómo podrían llamarse ese pensamiento que viene repetidamente? Hay muchos ejemplos. Puede ser, por ejemplo, un pensamiento de postergación, o un pensamiento de impaciencia, o de impulsividad, de desorden, rigidez. Hay tantísimos pensamientos, ¿no? Pueden anotar todos los pensamientos que quieran, ¿no? Más adelante. Positivos, negativos, lo que les surja. Es un ejercicio muy útil para conocerse mejor, ¿no? Y luego seguiremos con este ejercicio. Ahora seguimos con el método que hablamos. Tras conocerlos, hay que identificarlos. ¿Qué significa esto? Bueno, en parte es algo que acabamos de hacer en el ejercicio hace un momentito, ¿no? Cuando un policía identifica a una persona, ¿qué hace? Le pide los papeles, ¿no? Le dice, usted, ¿cómo se llama? ¿Qué hace por aquí? ¿Cuáles son sus intenciones? En primera instancia no es sencillo identificar los pensamientos porque son muchos, en demasiadas ocasiones están muy liados en la mente, van y vienen muy rápido. Y en ocasiones algunos se disfrazan, ¿no? Para que no lo reconozcan y traicionarnos después cuando no le miramos.
Y tampoco estamos acostumbrados a pasar un momentito a hacer este ejercicio de observarlos, ponerles nombre, preguntarme qué intenciones tienen esos pensamientos que tenemos. Por ejemplo, un pensamiento que me visitaba muy a menudo y me visita es el que me impedía hablar con desconocidos. No digamos ya hablar en público. Lo vi actuar 1000 veces. Bueno, pues le puse un nombre. El nombre es cortedad. Me pregunté, a ver, este pensamiento de cortedad, ¿cuál es su intención? ¿Quiere defenderme de algún peligro o apoyarme para algo positivo? Pero para nada. Si solo me pone barreras. La de malos ratos que me ha hecho pasar el pensamiento de vergüenza, de cortedad. Tiene una intención simplemente de aislarme. Nada positivo, ¿no? Ojalá nunca estuviera presente. Es un pensamiento que yo no quiero tener, pero tengo, ¿no? Y sigo trabajando en él. En situaciones como la de ahora mismo, sigue aflorando para ponerme barreras, ponerme nervioso, pero poco a poco, con ejercicios como estar aquí delante, lo voy debilitando, ¿no? Aún hay ocasiones en las que me vence, ¿no? Pero bueno, yo persisto porque tengo muy claro que yo no quiero tener este pensamiento. Continuando un poquito con el ejercicio de antes, a los pensamientos que anotaron o que pensaron y pusieron nombre, que ya empezaron a identificar, ahora podríamos preguntarnos, ¿qué intenciones tienen esos pensamientos? Cuando aparecen, ¿hacia dónde me dirigen? Me gustaría que volvieran a manifestarse, ¿o no? Y así poder determinar, bueno, ¿estos pensamientos son positivos o no son positivos? ¿O son negativos? Y luego quizás pueden reflexionar un poquito sobre, seguir con el ejercicio y reflexionar sobre esto, ¿no? Porque eso les permite empezar a ver cuánto tiempo en mi vida está presente un pensamiento positivo y cuánto uno negativo. Una vez identificado que ahí hay un pensamiento, veo que es una realidad que me favorece o que me impide algo, que me manipula, me pone barreras o que me estimula a hacer cosas positivas, ¿no? Entonces puedo clasificarlo como positivo o negativo, ¿no? Es algo que parece muy básico, pero muchas veces no es tan fácil decir si un pensamiento es positivo o negativo. De estos que yo quiero tener en mi vida más veces o que no quiero tener nunca más. Pero una vez sé que un pensamiento, digo, este pensamiento que tengo de vez en cuando es negativo, no lo quiero tener más. ¿No debería entonces hacer algo? Ponerme inmediatamente a trabajar de alguna manera para superar esos pensamientos negativos y que poco a poco dejen de estar presentes en mí. Pensamientos que me manipulan, que me dirigen, que me limitan. ¿Puedo relacionar esto que estoy diciendo con el concepto de libertad de uno mismo? Y por otra parte, claro, ser más consciente de esos positivos que tengo, ¿no? Que debo reforzar, porque me hacen sentir bien y de los que a veces no me acuerdo. A eso luego Sofía le llama seleccionar pensamientos. Debo saber que hace falta mucha constancia y mucha paciencia, pues todos los cambios en la vida requieren su tiempo. Pero es importante que este control que queremos tener de nuestra mente no sirve para un momento puntual, no obrar malamente, no obrar mal, ¿no? Eso quizás a veces ya lo hemos hecho y todo, controlar un pensamiento para que no se hagan. Queremos, digamos, tener la capacidad poco a poco de que esos pensamientos no aparezcan directamente, ¿no? Mejorar de manera consciente nuestra manera de actuar. Es porque eso nos ayudará para el resto de nuestra vida, no para una vez puntual, ¿no? Y también influirá positivamente en las personas que nos rodean. Bueno, y por lógica, si todos nos ocupásemos de seleccionar los mejores pensamientos, ¿cómo sería el mundo, no? ¿Cómo sería la relación entre las personas? Bien,
Hemos identificado y clasificado un pensamiento. Bueno, hasta aquí más o menos lo entendemos y no es demasiado complicado. Pero debilitar este tipo de pensamientos que aparecen con mucha fuerza, eso no es tarea fácil. Tienen unas grandes raíces de mucho tiempo. Están muy arraigados en nosotros, muchos de ellos. Además, son pensamientos que argumentan muy rápido y son muy convincentes la mayor parte de las veces, ¿no? Son muy convincentes si no te paras a pensar en sus argumentos. No es fácil, pero tampoco es difícil teniendo los conocimientos adecuados para hacerlo, ¿no? Como todo, debemos crear el hábito de hacerlo. Y hace falta un estudio serio y profundo de uno mismo, realizar muchos ensayos y un querer fuerte. Poco a poco se van debilitando esos pensamientos. Porque yo quiero que se sigan repitiendo esas situaciones que me hacen sentir mal y que comprometen mi ser del futuro. Bien. Recuperando la experiencia de Manchester, que he explicado antes, identifiqué el pensamiento que estaba llenando mi mente. Era un viejo conocido mío de toda la vida. Es el pensamiento que yo llamé no me apetece. A veces aparece como no quiero, pero ahí era no me apetece. No sé si es un pensamiento conocido suyo también o no. Y me puse a intentar desarmar sus argumentos, ¿no? Para quitarle la fuerza que tenía. En la bibliografía de logosofía podemos encontrar muchas maneras de hacerlo, ¿no? De debilitar esos pensamientos. El método logosófico es un método sui generis. Cada uno usa los elementos que necesita del método para la situación particular en la que vive, ¿no? Porque aunque todos somos similares, realmente somos distintos, ¿no? Nuestras particularidades propias son nuestras, ¿no? Y este es un trabajo que solo podemos hacer nosotros, claro. Y para la experiencia de Manchester mencionaré 3 estrategias. La primera. La primera es una herramienta muy potente para descubrir la mentira. Porque ese pensamiento me estaba mintiendo, ¿no? Y es la lógica. Entonces, empecé a hacerme preguntas intentando aplicar la lógica sobre los argumentos de ese pensamiento, que no quería ir al Primark. Me dije, a ver, el objetivo del viaje es hacer turismo, conocer cosas diferentes, ¿no? ¿Primark cumple con eso? Pues de hecho sí, ¿no? Bien. ¿Tengo ahora prisa o tengo que a un compromiso que cumplir así? Pues la verdad es que no. Más libertad de horarios, imposible. Hacíamos pues, lo que queríamos, de hecho, sin horario. Bien. ¿Percibes que esto lo haya dicho tu mujer para fastidiarte, con mala intención? No, realmente no, en absoluto. Ya conozco a mi mujer y realmente el tono que lo dijo es un sitio donde le gusta ir y perfecto, ¿no? No había en absoluto mala intención. Bien, este pensamiento te ofrece una alternativa mejor, realmente mejor que ir a esa tienda. Y realmente no me ofrecía ninguna alternativa, no solo quería callejear sin más, cosa que de hecho hicimos después y podemos hacer en cualquier momento. Javi, ¿quieres seguir estando enfadado como hasta ahora? Realmente no me gusta nada estar enfadado, ¿no? Realmente no me gusta nada esa sensación. Y yo sé cómo voy a estar el resto del día con mi mujer y con mi hijita si sigo enfadado y por lo tanto, ¿cómo van a estar ellas? Pues evidentemente mal, ¿no? Porque si uno está mal, eso contribuye al ambiente, a que el resto no esté bien tampoco. Bien. Tras la lógica, vino, fue hora de la reflexión, ¿no? En base a las preguntas y las respuestas que me hice, apliqué la reflexión, ¿no? Y pensé que realmente no me gusta nada tener ese pensamiento porque no me aporta nada positivo, ¿no? Yo lo conozco de muchas veces, este pensamiento de no me apetece. Y este pensamiento siempre me priva de hacer cosas, de conocer sitios, de conocer gente. Y de hecho ataca todos mis propósitos porque este pensamiento no le gusta nada esforzarse.
Y yo sé que todo en la vida cuesta un esfuerzo. En este caso no solo iba contra el objetivo del viaje o contra mi felicidad, mucho más trascendente de eso es que va contra mi concepto de familia, por ejemplo, un concepto básico para mi concepto de vida, ¿no? Mi pensamiento ya está más flojito, ¿no? Pero trabajar con la lógica, con la reflexión, es un trabajo mental, ¿no? Pero en ocasiones no es suficiente para frenar algunos pensamientos bien fuertes que podamos tener, ¿no? El factor que me dio la fuerza necesaria para apartar ese pensamiento negativo fue tener presente el amor que sentía por mi mujer, ¿no? Y la gratitud que debía tenerle por todo lo que me ha dado ella tantas veces, ¿no? ¿Cuántas veces no habrá ido ella a un sitio donde yo propuse ir? Seguramente no tendría ganas, aunque yo no lo notara. O la cantidad de cosas que hace por mí durante el día, ¿no? 1000 cosas. Y es que cuando olvidamos los sentimientos que tenemos, pensamientos pasajeros pueden tomar el control de nuestra mente y nos quedamos indefensos ante ellos, ¿no? Dice luego Sofía que puede más un sentimiento que 1000 pensamientos juntos. Y en esta ocasión pude volver a comprobarlo. Realmente esto que he dicho ahora rápidamente tardé unos cuantos minutos, ¿no? en hacerlo, ¿no? Pero cuando ese sentimiento desplazó al pensamiento de no me apetece, mi realidad interna se transformó. Esa tormenta que se estaba formando simplemente se esfumó, ¿no? Y me sentía súper bien, con una fuerza interna increíble. Tenía esa sensación de control de mi propia vida, ¿no? Control de mi destino. ¿En cuántas ocasiones ya había sucumbido yo a ese tipo de pensamientos? Y había sufrido sus consecuencias, estando mal por horas o más tiempo, ¿no? Y de hecho sin darme cuenta de por qué estaba mal. Y a lo mejor luego pienso que tengo mala suerte, no me aprecian, nunca me hacen caso, me tienen manía. Y echaco las culpas a lo mejor a otra persona sin saber que es dentro de uno, donde la mayor parte de las veces está en la causa de todo lo que nos pasa. De hecho, otra persona puede actuar de una manera que me moleste, que yo crea injusta. Puede incluso actuar realmente con mala intención, pero el que se molesta es uno. Y la responsabilidad de actuar con inteligencia en cada momento es de uno mismo, filtrando todos los pensamientos que se presentan, muchas veces incendiarios, ¿no? Y actuando de la mejor manera posible en cada situación en la que viva. Por supuesto, no es cuestión de ser ingenuo o tolerar lo que consideremos malo por el hecho de que sea un amigo o un familiar, ¿no? Es cuestión de actuar con inteligencia en cada caso. Y para eso la mente tiene que estar con los mejores pensamientos. Es lógico, ¿no? ¿Cómo voy a solucionar un problema si mi mente está lleno de pensamientos de crítica o incendiarios por lo que me acaban de hacer? Yo no dejé de ir a Primark, ¿no? Pero mi estado interno era otro. Podríamos decir que fue otro Javi el que fui a Primark, un Javi un poquito mejor. Esa situación, como dije antes, pues de hecho no es así muy trascendente para la vida, ¿no? Ir o no a una tienda. Pero en otras ocasiones puede serlo, ¿no? De hecho, sí que tuvo bastante trascendencia para mí, ¿no? Porque al vivirlo de manera consciente, pude ver claramente que evité al Javi del futuro le evité un mal. Y actuar así de manera consciente hace de que tu vida te vaya perteneciendo un poquito más cada vez, ¿no? Bien, en ocasiones, el control de los pensamientos no es cambiar un pensamiento por otro, ¿no? Sino todo lo contrario, es no cambiar un pensamiento. Esto pasa cuando tenemos un pensamiento positivo, por ejemplo, que apoya algo que creemos una verdad o algo que quiero hacer, ¿no? Y entonces debo ser firme, no debo cambiarlo. Por ejemplo, yo tengo un pensamiento bien claro con mis hijitas, con mis hijas. Y es que ellas deben aprender y deben capacitarse en todas las facetas de su vida, ¿no? Y así, cuando eran más pequeñas, ahora ya no tanto, y estaban haciendo los deberes, y ves que no les salen. A lo mejor te dicen, papi, no me salen los deberes.
puede aparecer un pensamiento que diga, ay, pobrecitas. Pues así se lo hago y así les ayudo, ¿no? Les quito el problema y así están felices, ¿no? ¿Realmente les quito un problema? ¿O les estoy generando un problema más gordo en el futuro? ¿Verdad? Entonces, amparado en el conocimiento de que si les hago todo, no les estoy haciendo ningún favor, sino que les privo de la oportunidad de capacitarse, de aprender, entonces no cedo, soy firme, ¿no? Yo sé que puedo darles las herramientas para que solucionen el problema, ¿no? Enseñarles, con toda la paciencia que haga, ¿no? Pero no la solución. Y es por su bien, creo que todos lo podemos entender esto, ¿no? Tengo que ser firme con todo mi afecto, eso sí, sabiendo que es un bien para ellas, ¿no? Lo que en logosofía se llama actuar con dulce firmeza, con todo mi amor presente, ¿no? Evidentemente, cada situación que viva cada uno es particular, ¿no? Y por ello debemos regalarnos a nosotros mismos espacios de tiempo para revisar nuestros pensamientos y decidir cuáles debo priorizar para que estén presentes más en mi vida, cuáles debo debilitar y eliminar porque van en contra de mi felicidad, de mi concepto de vida, de lo que yo entiendo como lo que es un bien, ¿no? Y he de poner orden en mi mente para que mi vida se ordene. Y ahora quería mencionar ese elemento decisivo que me permitió superar el pensamiento ese, ¿no? Y es un concepto que con el estudio logosófico amplié mucho, y es un concepto de gratitud, que comenté antes, ¿no? O sea, nos hemos preguntado una vez qué es la gratitud, qué la caracteriza o define. Bien, para mí la gratitud era dar gracias por lo que recibía. Lógico, ¿no? Sean regalos, favores, me enseñaron muy bien mis padres a dar gracias, esperando también recibirlos cuando soy yo el que daba cosas, ¿no? Pero revisando mis actuaciones, vi que ese concepto en mí era un poquito superficial, pues en varias ocasiones percibía que realmente no sentía gratitud cuando recibía algo. Por ejemplo, cuando alguien tenía la obligación de hacer algo por mí, ¿por qué agradecer? De hecho, es su obligación, yo haría lo mismo, ¿no? Me parece lógico. O cuando yo pienso que me merezco algo, pues recibirlo es normal, ¿no? Me lo he ganado, me lo merezco. Ya no mencionar cuando me decían que tenía que agradecer por algo que ya era mío. Bueno, es mío, ¿no? ¿Qué tengo que agradecer, no? Entonces vi que esa gratitud en mí era algo mental, un poco mecánico, ¿no? De dar gracias. Y pocas veces era así de corazón, sentido, consciente de por qué las doy. Y entonces me pregunto, ¿hacia qué debo sentir gratitud? ¿Cómo manifestar esa gratitud? En el libro Introducción al conocimiento logosófico podemos leer. Vosotros debéis ser leales para con todo aquello que una vez mereció vuestro afecto, vuestra preocupación, vuestro interés o vuestra atención, y guardar gratitud hacia cuanto contribuyó a evitaros un mal o a hacer más llevadera y feliz vuestra vida, aun cuando no hayáis podido comprenderlo y valorarlo en todos sus alcances. ¿Soy consciente de todo lo que alguna vez mereció mi afecto? ¿Lo recuerdo? ¿Soy consciente de todo el bien que recibo cada día que hace más llevadera mi vida? Incluso lo más pequeño. Pensaba, soy grato, por ejemplo, por tener salud, porque me sonrían, porque me respeten en el trabajo, o por vivir una experiencia positiva, por estar bien acompañado. Hago ese ejercicio de gratitud por esas cosas. Y debo ser leal, de hecho, a muchas cosas, ¿no? ¿Qué sucede cuando no lo soy?
Cuando olvido aquello que una vez mereció mi afecto, ¿no estaré yo siendo un poco desagradecido por aquello que viví? ¿Por qué a veces me olvido de las pequeñas cosas buenas que recibo? ¿Por qué a veces solo me acuerdo de las cosas negativas? Y percibo una experiencia como negativa cuando no lo fue enteramente, ¿no? Solo por un aspecto, del que por otra parte algo tendré que aprender. Esa persona no me ayudó en tal cosa. Quizás me ayudó en otra ocasión, en otras. ¿Hemos reflexionado sinceramente sobre sus razones? Si tenemos presente eso que recibimos de esa persona y le somos leal, no deberíamos intentar ayudar a esa persona que, si realmente se equivocó, pueda comprender y enmendar su error. Si yo actúo sin pensar, sin control de mis pensamientos, ¿podré solucionar el problema? Esa gratitud es una sensación interna, ¿no?, que se experimenta y que proviene de nuestra parte sensible. Es un sentimiento, no es algo meramente mental, sino que surge del corazón y muchas veces cuesta de expresar con palabras, ¿no?, pero que te da una fuerza tremenda cuando eres consciente de ello. Cuando en Manchester recordé ese sentimiento, cuando lo rescaté del olvido momentáneo en el que estaba, cambió mi vida en ese momento, ¿no? Cambió mi vida, fue un pequeño cambio, pero bueno, muchos pequeños cambios al final van haciendo un gran cambio en nuestra vida. Bien, así para ir concluyendo, les voy a compartir qué aprendí de esta experiencia. Lo primero es que debo poner luz y poner orden en mi mente, donde hay un montón de pensamientos que debo controlar y que la felicidad de mi vida depende de ello, realmente. Que los pensamientos que tengo gobiernan mi mente. Que mi futuro será dependiendo del uso que dé a esos pensamientos, ¿no?, del que ponga en cada momento a dirigir mi vida. Y si no pongo ninguno, alguno de esos autónomos se pondrá. Yo no quiero eso, yo quiero controlar mi vida, ¿no? Otra cosa importante es que yo puedo cambiar todas las características que tengo y que no me gustan de mí. No es en absoluto cierto el dicho de genio y figura hasta la sepultura, ni mucho menos. Si queremos y con los conocimientos adecuados podemos cambiar. Y con esfuerzo, con esfuerzo. Otra cosa es que cuando los sentimientos verdaderos están presentes, nos defienden de las reacciones, de los prontos, que duran menos o no duran nada, ¿no? Pero es que no podemos olvidarlos, no podemos olvidar los sentimientos que nos apoyan en la vida. Y que debo vivir la vida de manera más consciente, para que yo sienta que me pertenezca, que yo la conduzco. Muy bien. Si estos 3 cuartos de hora que han estado aquí sirve para que hayan podido identificar un pensamiento, de esos que aparecen de vez en cuando, y que os gustaría no tener más, ya estáis tratando de empezar a pensar cómo empezar a debilitarlo, ¿no? Si conseguís hacer algún avance, ya habrá valido la pena estos 3 cuartos de hora. No olvidéis el ejercicio que os he propuesto antes, ¿no? Y podéis pensar tranquilamente, ¿cómo seguir el ejercicio? ¿Cómo debilitar esos pensamientos indeseables? ¿Cuántos pensamientos tengo que aparecen en mi vida y qué intenciones tienen? Siendo sinceros con uno mismo, ¿no? Ojalá viváis alguna experiencia en que recordando lo bueno recibido y siendo leales y agradecidos a ese bien, podáis evitaros una mala actuación, ¿no? Y que reflexionéis también sobre los sentimientos que apoyan vuestro concepto de vida. Una última cosa sobre los sentimientos. Para la logosofía no existen los llamados sentimientos negativos. Son pensamientos. Son muy fuertes, pero son pensamientos que también podemos desarmar poco a poco para que poder vivir en paz con nosotros mismos. Bien, ya si os ha gustado el webinar de hoy, ya os empiezo a invitar al siguiente, que será el 10 de mayo, sobre transformar las dificultades en oportunidades. El título promete, ¿no?
Estará a cargo de Úrsula Mello, estudiante de Logosofía también de Barcelona. Realmente se los recomiendo, porque siempre se aprenden muchas cosas. Para acabar, podéis seguiros en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y entrar en la página web www.logosofia.org.es, donde podréis encontrar más información, así como todos los libros de Logosofía en descarga gratuita, y podéis solicitar más información sobre el tema que queráis, así como poneros en contacto con nosotros si lo consideráis. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad para poder yo superar esos pensamientos que tengo, y hasta la próxima. Muchas gracias.